No me encuentro en esta rutina. Así llamamos a este podcast que queremos compartir con ustedes. La pandemia mundial de COVID-19 afecta y afectará nuestras vidas para siempre, en medio de la situación atípica de aislamiento social que afecta a millones de personas a nivel mundial. En nuestro país, en pos de prevenir la expansión de este virus en la población, se nos presentan una gran cantidad de desafíos, sobre todo para las familias que de la noche a la mañana se vieron obligadas a pasar semanas enteras bajo un mismo techo. El repentino cambio en sus rutinas, las preocupaciones financieras y el temor al contagio de una enfermedad desconocida pueden generar emociones fuertes que se expresan en una sociedad de diversas maneras. Las dificultades que estoy atravesando en este momento, primero son la incertidumbre del no saber cómo va a seguir todo esto. El nivel económico cambió, si bien trabajo lo mismo que antes, los ingresos son menores. Durante la pandemia se nos ha complicado, porque nosotros vivimos en un pueblo. Para trasladarnos a la ciudad hay que hacer muchos trámites y se ha suspendido los únicos que tenemos en el pueblo. Solo podemos concurrir a la ciudad por urgencias. Durante la pandemia estamos atravesando muchas dificultades. Por ejemplo, que parte de nuestra familia le suspendieron los trabajos y así afecta económicamente. Y no voy a la escuela y no voy tampoco a un supermercado estos días, ni voy a ser mandado. Bueno, en mi caso yo soy una persona muy alérgica, así que con el frío que estamos atravesando, mis dificultades por ahí a nivel respiratorio y demás se complicaron un poquito, así que tengo que cuidarme mucho más. Las dificultades que me genera mayormente es la escolaridad de mis hijos, ya que tengo dos que van al jardín y uno a la escuela y se complica con el tema del trabajo, ya que estoy volviendo a trabajar y bueno, organizarme con los horarios, digamos, para trabajar se me complica bastante. La dificultad que estoy atravesando con esta pandemia es que no puedo realizar mi trabajo como son los festivales de boxeo. La mayor dificultad que me genera esta pandemia son las demoras que sufrimos en el ámbito laboral. Al no estar funcionando los transportes tenemos demasiada demora en la entrega de los insumos médicos. En mi rutina pues ahora uso barbijo, no veo a mis amigos, mis profesores nos dan clase en línea por ahí. Los cambios que generó esta pandemia en mi rutina diaria fueron todos, porque trabajo en el ámbito docente durante todo el día prácticamente, después estudio, y también soy mamá. Bueno, las dificultades que atravieso hoy en día, que uno esperaba que esto sea más pasajero, se extendió demasiado, es en lo económico, porque al no estar trabajando diariamente como lo hacíamos antes, no cobramos, entonces uno tiene que pensar de cómo subsistir, y ahí creo que va también un poco la parte emocional. A mí me pasa de que al ser mamá todos los días me levanto pensando cómo vamos a encarar el día de hoy, de dónde vamos a sacar, y bueno, de ahí también creo que está la voluntad de cada uno, cómo poder sobrellevar esto, cómo salir, ¿no? Esto es un proceso, una prueba, no queda otra que aguantar, que ser valiente y tratar de tomarlo lo mejor posible para no transmitirle a mi hijo pánico, miedo o que es una situación de la que no se va a salir. Emocionalmente sí, me afectó, creo que como a todos nos bajoneó un poco, pero también tratando de renovar fuerzas, de buscarle el lado bueno, de los momentitos lindos que también podemos pasar en familia, porque cuando la vida está normal
las rutinas siempre son rápidas, y esta pandemia dejó mucho de poder conocernos entre familia, entre amigos que tengamos cercanos. Al principio, de tener que estar encerrados y no poder salir a ningún lado, digamos, me generó una desmotivación tremenda. Me costó al principio, ahora ya estamos acostumbrados a la nueva vida de cuidarnos. Y bueno, mucho miedo, incertidumbre hacia el futuro y miedo al contagio. Bueno, durante la pandemia el cambio fue brusco, sobre todo en los horarios, ya sea para descansar, para trabajar o para compartir con la familia. Ahora, si bien por ahí mi laburo ronda en los mismos horarios, pero dispongo más de tiempo porque por ahí antes o tenía que andar en la vía pública o ir a una entrevista, ir a un lado y por ahí dedicaba menos tiempo para mi familia o para mis hijos o para el crecimiento de ellos mismos. Y por ahí ahora almorzar ya no es por ahí en el horario 12, 12 y cuarto. Si se almuerza 14 o un poquito más, da lo mismo. La siesta ya no es de 15, 20 minutos, ya es de un tiempo prolongado más. Y lo mismo a la hora de levantarse, o sea, si bien por ahí el organismo está acostumbrado a levantarse en un horario, pero ya ahora no hay la responsabilidad porque dispongo de mucho más tiempo como para decir, bueno, duermo un rato más a la mañana, pero dispongo más tiempo en hora de la mañana para recuperar si por ahí seguí un poco tarde. Mi laburo es en forma independiente, así que ese es por ahí el cambio de horarios o que modificó por ahí la rutina de todos los días. El no poder salir, digamos, a cualquier lugar, también ver que hay algunas cosas que no se pueden hacer como antes, como por ejemplo el abrazar o el dar besos a la gente querida. Mi rutina cambió completamente y en cierta forma eso me afectó emocionalmente. Bueno, esa es una de las mayores dificultades porque el hecho de tener que acostumbrarme a una manera de sobrellevar las cosas diferente a lo que ya conocía es un poco complicado. También concientizarme y tratar de usar todo este tiempo en algo productivo, aunque haya días en los que no me encuentro o no sé qué hacer. También porque es un poco abrumador el hecho de pensar que me estoy perdiendo de momentos o situaciones o de risas con mis amigos y mis amigas. Así que, bueno, creo que sí tendría que caracterizar a este lapso con una emoción o un sentimiento. Creo que sería el hecho de tener un miedo constante, aunque a veces no sea tan intenso. Uno de los principales cambios fue el reforzar aquellos hábitos que todos tenemos incorporados, como es el de la higiene, el ser consciente que si uno está deambulando, evitar tocarse la cara, lavarse constantemente las manos con agua y jabón o con alcohol en gel, el saber respetar la distancia que hay entre personas. Y después cuando vos llegas a tu casa, para el cuidado de tu familia, dejar los zapatos en la entrada de casa, llegar, cambiarse la ropa, bañarse y recién ahí tener contacto con tus seres queridos. Mi rutina diaria cambió por completo, me cambió parte de mi vida porque no puedo hacer mi trabajo que hacía habitualmente. La pandemia me genera un sentimiento de tristeza,
porque no tenemos respuesta. ¿Cuándo se va a terminar? Y si no llegamos a contagiar a algún familiar, a algún amigo, y eso es mucha preocupación. Me afectó emocionalmente que tenemos que estar lejos de nuestros familiares y amigos. Solo ahora podemos comunicarnos por teléfono nomás. Por ahí siento un poco de tristeza porque no puedo ver tanta gente. Estoy emocionada porque hay algunas cosas que no hacían antes las personas que conozco y ahora las hacen y eso me pone más feliz. Por ejemplo, enfrentar algunos miedos. Por ahí me enojo porque gente no hace cosas por ahí, las cosas que tenemos que hacer o cosas que necesitamos hacer para cuidarnos. Y por ahí pues estoy más o menos, estoy feliz y a la vez triste. El sentimiento que me genera esta pandemia es inexplicable porque es una sensación tristeza, una sensación de alegría. ¿Por qué alegría? Porque hay momentos que uno en sí cambiaron los horarios y cambió cosas rutinarias que uno hacía, pero uno vive el momento. La pandemia específicamente me genera mucho miedo. El sentimiento que me provoca la pandemia es tristeza viéndolo desde la vista hacia la Argentina, familias que viven con miedo, abuelos por ahí que han sido olvidados en los geriátricos y sobre todo afectados por la pandemia y muchos de ellos hasta el muerto. Son muchas las personas mayores que tener una persona de la tercera edad en la casa te genera un sentimiento muy grande porque es la historia de tu apellido, la historia es el primer nombre de tu familia, son muchos años, son muchas generaciones a través de los abuelos. Y ni hablar de aquellas personas que por ahí, aquellas familias que pierden algún ser querido, los médicos, los profesionales que han muerto en esta causa, bomberos, la gente de la policía, todo lo que por ahí están en la primera fila, como dice el gobierno. Y mirando hacia el mundo también hay países donde por ahí se eligen quienes tienen más posibilidad de vivir o de morir, y aquel que tiene más posibilidad de salvarse es el primer atendido, y aquel que no tiene posibilidad tiene que morirse. Esa es la tristeza muy grande, y sobre todo donde en esta pandemia no podemos ser nosotros los dueños de decir hago esto o hago aquello. ¿Sí? Dependemos de que esto pase lo más rápido posible y que deje el mejor daño para la sociedad, pero sin duda mirándolo me causa tristeza y ojalá que todo esto pase pronto. El sentimiento que me genera la pandemia es incertidumbre, angustia por momentos, desesperación por momentos y paciencia también, paciencia. En lo personal a mí me afecta porque yo, al ser de la provincia de Córdoba, en este momento no sé cuándo voy a poder volver a viajar. O sea, no hay una certeza, nadie sabe si va a ser en unos meses, o sea, corto o largo plazo. Y eso sí me genera mucha ansiedad, el no saber cuándo voy a poder ver a mi familia. Más allá que uno hace videollamadas y esas cosas, no es lo mismo que verlos personalmente.
El sentimiento que me generó todo esto es, la verdad que me pone triste, pero al mismo tiempo genera un estado de alarma, pero no un estado de alarma de entrar en pánico, sino de estar mucho más alerta a los cuidados y precauciones.